No te voy a convencer de creer en lo sobrenatural. Te voy a contar por qué la puerta de un baño puede romper un mapa dentro de tu cabeza. Dicen que el terror necesita sangre y gritos. Mentira. A veces solo necesita 2 pies quietos y una luz cansada. Esta historia no busca héroes, busca el hueco que evitamos mirar cuando la fiesta suena fuerte y el rancho parece seguro. Si crees que todo horror se explica con cansancio o con alcohol, quédate. Quizá te reconozcas en el susto que no avisa. Hay relatos de horror que no matan, te cambian de dirección para siempre, te borran el camino justo cuando más lo necesitas. Y si alguna vez sentiste esa angustia muda, ese mal sin nombre a la vuelta de una esquina sombría, escucharás esto como quien abre una puerta que juró no volver a tocar. La fiesta en el rancho La Palomera parecía de película, cumbia a todo volumen, risas que rebotaban en los corrales y un polvo fino brillando bajo las luces colgantes. Valeria bailaba con tenis sucios y una sonrisa que no necesitaba permiso. El narrador la mira desde fuera como quien colecciona relatos de horror sin saber que uno nuevo está a punto de nacer. Nadie hablaba de terror. El miedo parecía imposible con tanto ritmo pegado a la piel. Un niño corría con una bengala y el cielo se abría en chispas. Si alguien mencionaba horror o asombración, solo era para reír y pedir otro trago. En las mesas largas había platos de barro y botellas sudadas, mientras un DJ improvisado mezclaba cumbia con viejos corridos. Valeria, Cata y 2 primos discutían sobre quién contaría los próximos relatos de horror del pueblo, jugando a asustarse con palabras como bulto y mal, solo por deporte. El aire olía a tierra húmeda y a madera caliente, y la música mantenía a todos en una coreografía de confianza. De fondo, un perro aulló y alguien gritó ¡Susto!, entre carcajadas. Nada sombrío, al menos a simple vista. Lo sobrenatural, si existía, se escondía paciente, respirando junto a los postes de luz. Las luces colgantes se mecían con una brisa caprichosa, dibujando sombras suaves sobre la pista de tierra. Valeria levantó el móvil para grabar, enfocando el polvo que parecía nieve invertida. La cámara captó risas, un beso robado, la promesa de una madrugada que no conoce angustia. El narrador pensó que esa alegría sería eterna, como si el horror no supiera bailar cumbia. Pero a unos metros más allá del arco de luces, el terreno caía en oscuro, sombrío, como si guardara un secreto viejo. Y cuando el reloj quiso morder la madrugada, la música no fue suficiente para tapar lo que venía. A las 2:10 a.m. la cumbia se afinó en un murmullo y el rancho La Palomera quedó con menos risas que hace un rato. Valeria dijo que iba por agua y terminó mirando hacia el pasillo de madera que llevaba a los baños, un corredor sin testigos. Las sombras de los árboles parecían estirarse como dedos largos sobre los tablones, marcando un compás distinto al de la fiesta. El narrador, acostumbrado a relatos de horror, notó cómo el polvo dejó de brillar y se volvió pesado, casi una angustia. El silencio tenía una vibración baja, como cuando alguien nombra el mal y decide no repetirlo. No había terror todavía, pero el aire sabía a espera, sombrío y espeso. El camino era una pasarela de tablones que crujían bajo cada paso, confesando secretos con voz de madera cansada. Valeria avanzó con el celular en la mano, sin grabar. Parecía que lo sobrenatural se ofendía si lo apuntaban con luz. Detrás quedó la música. Adelante, un olor a humedad y hierro que no venía de la fiesta. El narrador pensó en bulto, en asombración, en ese susto que llega sin gritar y te vacía el estómago. Los focos colgantes no alcanzaban hasta allí y el último poste estaba muerto, como si alguien lo hubiera apagado a propósito. Cada crujido de los tablones era una sílaba más en un idioma de horror que ninguno quería entender. El viento movió las ramas y la sombra se quebró en trozos, como espejos mal pegados. Valeria aceleró, notando que el pasillo parecía más largo que horas antes, como si el rancho lo estirara para entretener su miedo. El narrador sintió el miedo ajeno,
un eco que empuja a dar media vuelta, pero algo la mantuvo firme. Quizá la necesidad simple de un respiro, quizá una curiosidad vieja que alimenta los peores relatos de horror. El último giro mostró las puertas de los baños, una madera hinchada, pintura descascarada, bisagras cansadas. Y entonces, antes de tocar la manija, el sonido que nadie pidió empezó a nacer del metal. Primero fue un susurro del metal, un rangido fino que parecía venir de un columpio viejo abandonado detrás del granero. Valeria detuvo el paso apenas un segundo, como cuando el susto te pellizca la nuca y tú finges que no. El narrador, acostumbrado al horror, reconoció ese timbre oxidado que se cuela en los relatos de horror más tercos. El aire cambió de sabor, menos fiesta, más angustia, menos polvo dorado, más noche pegajosa y sombrío. Alguien rió lejos como para negar el terror, como para desactivar lo sobrenatural con pura bulla humana. Valeria miró al pasillo, apretó el móvil y decidió ignorarlo, como si ignorar el mal lo hiciera retroceder. El metal volvió a llorar, alargando la nota, un quejido que se meciera en el viento sin niño que lo empuje. «Será el portón», pensó ella, y siguió andando, con el medo reducido a una piedra que no quería mirar. El narrador supo que no era un portón, era ese bulto de sonidos viejos que anuncian que algo respira donde no debe. Las luces colgantes se quedaban atrás y el pasillo de tablones crujía su propio idioma de horror. En los rincones, la asombración parecía hacer sombra sobre la sombra, doblando las esquinas del rancho. Aún así, Valeria eligió el silencio. A veces el peor trato con lo sobrenatural es mirarlo de frente. Un tercer rangido cortó el aire, breve, como un aviso respetuoso antes de una falta más grande. El narrador pensó en todos esos relatos de horror donde el primer signo es pequeño y la gente lo guarda en el bolsillo. Valeria tragó saliva y tocó la pared húmeda, convencida de que el metal cansado pertenece a la vida diaria. Pero la vida diaria no suele parecer un péndulo que marca segundos hacia un borde. La música de la fiesta volvió como eco enfermo, incapaz de curar la angustia que crecía. Y entonces, cuando el pasillo terminó de tragársela, algo golpeó desde adentro con un seco tac. El golpe fue un tac contundente, como martillo sobre hueso, y rebotó en los azulejos húmedos del baño de hombres. Valeria se quedó clavada frente a la puerta hinchada, con el pomo frío plantado en la palma. El narrador reconoció ese eco que solo aparece en relatos de horror, cuando lo sobrenatural decide llamar sin permiso. No fue un viento ni un borracho, fue un susto con firma, un recordatorio de mal en la madera cansada. El pasillo detrás se hizo más sombrío y el olor a hierro se mezcló con cloro vencido. El miedo llegó a la garganta, como si un bulto esperara a un paso de distancia. Segundo golpe, más seco, más cerca, cortando la música lejana de la fiesta como si nadie más existiera. Valeria miró el letrero de caballeros y pensó en la línea invisible que divide la curiosidad de la imprudencia. El narrador sintió la angustia crecer en capas, esa presión que conocen los viejos del pueblo cuando cuentan relatos de horror. Abrir podría ser rutina, no abrir podría ser salvarse de algo sobrenatural que no entiende de permisos. El eco del golpe bajó por las paredes, vibrando como columpio viejo detenido a medio aire. El terror no gritaba, respiraba bajito, paciente, educado, como una asombración bien entrenada. Tercer golpe, más suave, casi un ruego. Y ahí nació la duda moral completa. ¿Y si alguien necesitaba ayuda? Valeria imaginó una mano atrapada, un mareo, un cuerpo descompuesto del otro lado, y el miedo se volvió deber. El narrador, sin héroes a mano, enumeró finales posibles. Algunos humanos, otros escritos por lo sobrenatural. En el espejo rajado, la luz fluorescente tembló, dibujando un bulto que pudo ser su sombra, o no. Un último susto rodó por la espalda de Valeria y la decisión se apretó como nudo en los dedos.
Cuando el pomo crujió bajo su giro, el rancho contuvo el aire y el pasillo se quedó en silencio esperando lo que vendría. La puerta cedió con un chillido y el baño tragó la poca luz del pasillo. Valeria sostuvo el aliento y el narrador, con voz baja, contó lo que vio sin adornos de cine. En el rectángulo de azulejos, la oscuridad era un telón sombrío que no dejaba pasar nada. Solo un par de pies, apenas, insinuaron vida con un temblor mínimo, como si respiraran. No había sangre ni golpes a la vista, el horror entró por ausencia, por silencio. Ese vacío activo olía a mal antiguo, de esos relatos de horror que nadie quiere heredar. Los pies se movieron otra vez, un roce leve contra el piso, el sonido más pequeño del mundo. Eran botas embarradas, sin prisa, como si colgaran de un cuerpo que no se decidía. El narrador sintió el medo avanzar con cuidado, paso de gato sobre un nervio expuesto. No hubo palabras, solo ese susto que se instala detrás de los dientes y muerde sin avisar. La sombra que tapaba el resto era compacta, demasiado sobrenatural para un baño de rancho. Algo en esa oscuridad tenía forma de bulto, una asombración que se negaba a volverse figura. Valeria quiso decir, ¿estás bien? Pero la garganta eligió quedarse quieta. La luz parpadeó y los pies giraron milímetros, como atención prestada a su presencia. El narrador entendió que hay escenas que el ojo humano no debería confirmar del todo. La angustia se volvió un hilo tenso entre la puerta y los azulejos, lista para romperse. No había terror explícito, había una promesa, una cuerda que alguien afinaba desde el negro, y cuando la cuerda se tensó al máximo, el pasillo detrás pareció empujarla hacia el siguiente gesto. El grito le salió quebrado, mitad aire, mitad susto, y rebotó contra los azulejos como un pájaro ciego. Valeria retrocedió, tropezó con el umbral y cayó de espaldas, tragando polvo sombrío y cloro viejo. Las manos rasparon el piso, sintió la quemazón inmediata, pequeñas líneas rojas como firmas del mal. El narrador percibió el miedo a hacerse materia, temblor en las rodillas, saliva espesa, visión en túnel. Los pies dentro del baño no avanzaron, solo ese leve temblor que alimenta el horror sin mostrarlo, y la puerta, cansada, se cerró sola unos centímetros, como un bulto discreto haciendo silencio. Valeria se puso de rodillas y corrió por el pasillo de tablones que crujían su humillación. El rancho volvió de golpe, luces colgantes, cumbia herida, rostros girando al oír su llanto. Mara, su amiga, la interceptó y la apartó del camino, brazo al hombro, palabras cortas y urgentes. El narrador, guardián de relatos de horror, nombró la escena: piel helada, sollozo animal, angustia que no afloja. Tranquila, respira, decía Mara, mientras el mundo seguía bailando por costumbre. Pero lo sobrenatural ya había elegido asiento. Nadie lo veía, todos lo respiraban sin saberlo. Le limpiaron las manos con agua tibia y servilletas, y ella apenas podía explicar el susto. Solo repetía, los pies se movían, como si cada sílaba sostuviera el techo del terror. El narrador notó que algunos se rieron por nervio, otros miraron al suelo evitando la asombración de la idea. La música subió, insolente, intentando matar al miedo con ritmo, pero el ritmo no cura. Valeria clavó la mirada en la oscuridad del pasillo, como si allí quedara una deuda abierta, y mientras Mara la alejaba, una pregunta pesada empezó a formarse para el día siguiente, donde alguien tendría que hablar. Al día siguiente, el rancho dormía, y la cumbia era un recuerdo pegado a la ropa. Mara llevó a Valeria a la sombra de un mezquite, lejos del pasillo sombrío. Habló bajito, con esa angustia que se camufla en la garganta para no romperse. Dijo que evitaba esos baños desde siempre y no por susto de fiesta. El narrador olió un relato de horror viejo, de esos que pesan más que el polvo. Lo sobrenatural estaba en pausa, esperando la palabra correcta para entrar. Mi tío Álvaro, confesó, adulto trabajador del rancho, se quitó la vida allí, hace años. La frase cayó como metal.
fría, y el terror dejó de ser juego de sombras. Mara explicó que desde entonces escuchaba un rangido sin columpio y un mal sin nombre. A veces veía un bulto en el marco, una asombración discreta que no pedía permiso. Nadie lo decía en voz alta para no despertar el horror ni llamar la desgracia. En el pueblo contaban relatos de horror en susurros, como quien sopla sobre brasas. Valeria sintió el miedo mezclarse con culpa por haber abierto la puerta. Mara le tomó las manos raspadas y dijo que no era su culpa. El pasado exige testigos. El narrador entendió que el susto de anoche tenía genealogía, apellido y fecha. Y que lo sobrenatural a veces solo es el dolor buscando silla donde sentarse. La angustia no se fue, se reacomodó, más quieta, más pesada, como lluvia que no cae. Desde la sombra, el rancho parecía escuchar, atento a lo que harían si necesitaban volver. Desde ese día, el rancho La Palomera quedó partido en dos dentro de la cabeza de Valeria. Había fiesta y gente, y había un hueco sombrío donde los baños ya no existían. Cada vez que intentaba recordar el pasillo, la mente le estiraba otra ruta, blanqueando tablones y esquinas. El narrador lo llamó angustia funcional, un candado invisible contra el horror cotidiano. Si alguien preguntaba por los baños, ella señalaba otro lado, como si el rancho hubiera girado en secreto. Lo sobrenatural trabajaba en silencio, borrando mapas con una goma hecha de susto. En sueños, el camino aparecía desenfocado, con luces colgantes que parpadeaban en orden incorrecto. Valeria caminaba y los tablones no crujían, no había sonido, solo un vacío con olor a cloro y mal antiguo. El narrador veía bultos sin forma, asombración de esquinas sin nombre, negándose a quedar en un plano fijo. Despertaba con el corazón seco, la boca pastosa y un miedo pequeño que no sabía explicar. Decía que estaba bien, que todo era cosa de la noche, pero el cuerpo hacía inventario del terror. Y su mapa mental tachaba con tinta blanca el letrero de caballeros, como si nunca hubiera existido. De día, si tenía urgencia, su mente la llevaba al otro extremo del rancho sin que ella lo notara. Mara la observaba y entendía el precio de ciertos relatos de horror. La memoria paga en rutas perdidas. A veces, el viento traía un rangido lejano y la cartografía interna de Valeria se encogía otro centímetro. El narrador supo que no era cobardía, era defensa, una frontera nueva contra lo sobrenatural. Nadie discutía con eso, todos aprendieron a bordear el vacío como si fuera un pozo viejo, y en el borde de ese pozo, el silencio esperaba, con paciencia de noche larga, a que alguien lo nombrara de nuevo. Si llegaste hasta aquí, dime, ¿alguna vez un lugar de siempre dejó de existir en tu cabeza después de un susto? Cuéntame abajo qué esquina te cambió el mapa y por qué. Quiero leer tus relatos de horror, esos que no necesitan sangre para doler. Basta un bulto, un olor a cloro, una luz débil. ¿Crees que fue algo sobrenatural? ¿O prefieres pensar que el mal solo estaba en tu memoria? Sé honesto. ¿Te dio miedo volver, aunque juraras que no? Escribe en los comentarios si alguna fiesta se te volvió sombría de repente, si un pasillo te enseñó lo que el terror puede hacer sin mostrar nada. ¿Te ha pasado que, de día, tu mente borra el camino por tu bien? ¿A quién le contaste primero y quién se rió para no creer? Comparte tu versión, tu teoría, tu silencio. Hagamos de este video un archivo vivo de relatos de horror que no se explican, pero que pesan. Si esta historia te tocó, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí seguimos abriendo puertas que nadie quiere tocar, con horror, angustia, asombración y preguntas que arden. Cada semana, nuevas historias sobrenaturales que te miran desde la oscuridad y te hacen dudar de lo que viste. Dale like, compártelo con quien dice «No creo en nada» y déjalo comentar primero cuando sienta el miedo. Nos vemos en el próximo pasillo.